de un éxito extraordinario en Colombia. Yo estoy seguro que algunos de ustedes lo han escuchado. Un pastor que ha hecho crecer su comunidad de fe de una manera extraordinaria. Se llama Satirio dos Santos. Este pastor es de Brasil. Y desde luego Dios lo envió de Brasil a Colombia con cartas del presidente de las Iglesias de Dios en Brasil para que viniera a formarse como pastor en Colombia. Y desde luego él venía porque él tenía una convicción de su llamado ministerial. Era un excelente predicador, era un muchacho académicamente muy bien preparado, tenía grados teológicos y tenía todo un bagaje de preparación ministerial extraordinario. Y cuando él llegó a la iglesia donde lo habían asignado para desarrollar su capacidad ministerial, desde luego, antes de decir su nombre, él le dijo al pastor todas las virtudes, todos los títulos y todos los logros académicos que había logrado. Y cuando él terminó de decir todo lo que había logrado, el pastor se le quedó mirando de arriba abajo, sacó las llaves del carro y le dijo: ¿tú sabes conducir? Le dijo: sí, también sé conducir. ¿Tienes licencia de conducir? Sí, señor, también tengo licencia de conducir. Pues toma, lávame el carro. Y él se quedó con las llaves del carro. Que me laves el carro. Mi carro está sucio. Yo quiero que me laves el carro. Él se fue, preguntó dónde había agua, dónde había jabón, lavó el carro, regresó y le dijo: pastor, el carro ya lo lavé. Le dice: pues ahora retén la llave, a partir de hoy serás mi chofer. Sí, pastor, como usted diga. Y por 2 años el pastor lo mantuvo en su iglesia haciendo mandados. Llegaba por las noches a su habitación, brincaba, gritaba, saltaba, lloraba, pataleteaba, llamaba a las oficinas centrales en Brasil, se quejaba del pastor, pero llana y sencillamente no podía hacer absolutamente nada. Pasados 2 años, el pastor lo llamó a su oficina y le dijo: ¿sabes algo? Tus títulos nunca me han impresionado. La escuela de donde vienes graduado como ministro tampoco me impresiona. Aleluya. Las cartas que traíste tampoco me impresionan para nada. ¿Sabe qué me ha impresionado de ti? Tu mansedumbre. Por 2 años he querido probar tu mansedumbre. Mañana presento mi renuncia como pastor, me acojo a la jubilación y tú serás el nuevo pastor de esta iglesia. Voy a recoger las llaves porque vaya alguien me las lleva. Yo no quiero perder el casito. Bueno, puede ser para lavarlo, ¿verdad? Pero note bien, note bien. Hoy este hombre es pastor de una iglesia inmensa en Colombia, con un reconocimiento internacional, pero aprendió aquella lección que le fue dada por un pastor simple, por un pastor sencillo, por un pastor humilde. Simple y llanamente le quiso hacer saber a él que la grandeza del hombre es la mansedumbre. Stratton fue uno de los adversarios de Abraham Lincoln. Lo burló como gusto y gana le dio en el proceso de las elecciones. Le llegó a llamar el simio cojo, el mono cojo. Y cuando se refería a él, se refería de manera despectiva. Parece que muchos políticos de aquí han copiado bastante de Stratton.
siempre se refirió a Abraham Lincoln de manera despectiva. El día que Abraham Lincoln logró ser presidente de la nación norteamericana, Abraham Lincoln lo llamó. Sus asesores estaban preocupados por saber qué iba a hacer Abraham Lincoln con Stratton. Lo mejor era mandarlo a la luna. Lo mejor era mandarlo a Marte, a ese bandido que tanto me estuvo entorpeciendo mis aspiraciones a la presidencia. Y cuando llegó frente a Lincoln, Stratton se le quedó mirando y él le dijo: quiero nombrarte secretario de Estado de mi gabinete. Tú serás el hombre de confianza para mí. El día que Abraham Lincoln fue asesinado, Stratton fue el que tuvo bajo su responsabilidad la oportunidad de despedir el duelo. Y bañado en lágrimas, aquel que había difamado a Lincoln, aquel que lo había ridiculizado, ahora bañado en lágrimas decía: estoy ante la presencia de uno de los hombres más grandes de toda la historia. Su mansedumbre hizo cambiar mi carácter. Cuando Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde, no está diciendo con ello que ser manso es sinónimo de ser flojo. No está diciendo con ello que ser manso es sinónimo de servilismo. No está diciendo con ello que ser manso es sinónimo de incapacidad o de falta de voluntad. No, cuando Jesús está diciendo que hay que ser manso como Él, lo que está diciendo es: hay que exhibir una virtud de gracia, una virtud de misericordia, una virtud compasiva, una virtud donde se revele que tú estás en control de las circunstancias y no son las circunstancias las que te controlan a ti. Aristóteles, el filósofo, dijo en una ocasión, cuando se le invitó a que le escribiera o definiera el término praotes en griego, que significa manso, él dijo lo siguiente: manso es el término medio entre la ira y la falta de indignación. Es decir, si vamos a hacer una traducción de Mateo capítulo 5 y versículo 5, estaríamos diciendo lo siguiente: bendito es el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario. Bienaventurado es el que se indigna de maneras asertivas y por la causa asertiva. Mucha gente se resiste al concepto bíblico de la mansedumbre porque piensan que ser manso es servir de alfombra, o ser manso es caer en la trampa del servilismo, o ser manso es tener un carácter flojo, o ser manso es demostrar incapacidad. No, ser manso es tener asertividad en el proceso del carácter, en el proceso de nuestras reacciones. Ser manso es ser asertivo en todas las acciones de nuestra vida, indistintamente el rol que estemos desempeñando en un momento dado. Desde el miércoles estoy recordándole a la gente el gran problema con el que nos podemos enfrentar cuando perdemos de perspectiva la vida abundante de Dios en el fruto del Espíritu.